quien es Yahshua HaMashiach. Bueno, el día de hoy nos va a ministrar nuestro amado doctor Eduardo Órdenes Cortés. Él es médico oftalmólogo, es de Chile, del país de Chile, encargado de la Keilah de Gozo y Paz en Talca, Chile, y nos va a dar la segunda parte del Pesaj de Esther. Los dejo con él. Amén. Shalom, Urajá, amados Sahim Viajayot de la Quijilá Mundial, Gozo y Paz. Les habla el Ro Eduardo acá desde la Quijilá de Chile, Talca. Vamos a continuar con el estudio del Pesaj de Esther. Vamos a hacer una oración para comenzar hoy el estudio. Bendito Yahshua HaMashiach, te damos toda Rabá, Padre amado, por permitirnos estudiar una porción de tu Torah. Que no sea el hombre que hable, Abacao, sino que sea mostrada al mundo tu palabra preciosa, bendito Yahshua HaMashiach. Toda Rabá, bendito Rey del Universo, Main Dios Main. Bueno, Jim, ya comentábamos la otra vez, ¿no es así? Y les comparto una imagen del lugar físico al cual estamos refiriéndonos, la historia de la reina Esther en pleno imperio persa, ¿no es así? En pleno imperio persa, este gigantesco imperio persa que por el sur llegó al océano Índico, por el norte a todas esas zonas de los montes Arales, al este se extendió prácticamente casi hasta la India, y por el poniente llegó hasta el mar Mediterráneo, dominó todo el Asia Menor, el Egipto. Hasta ese entonces donde se desarrolla el imperio persa, siglo V antes de nuestro don Yahshua HaMashiach, es el imperio más grande conocido de todos los tiempos, más grande que el imperio egipcio, más grande que el imperio asirio, que el imperio babilónico que también había existido, ¿no es así? Que es el imperio más grande que existe. Vamos también a recordar rápidamente a través de esta diapositiva, ¿sí? Que habíamos hablado ya también de que el pueblo en los tiempos de Esther, para que nos ubiquemos también cronológicamente, ya había vivido bajo el yugo de varios reyes persas paganos y dimos algunas características de la cultura persa. Ahí está Ciro, Cambises, Darío el Grande, ¿no es así? Jerjes I, Asuero, Artajerjes. No son los únicos reyes persas, ¿no es así? Después de Artajerjes, por supuesto, todas estas fechas son antes de nuestro don Yahshua HaMashiach. Después del 423 siguen algunos reyes persas, pero ya el imperio persa, ya uno diría que con Artajerjes, ya en el año 420 en adelante, entra en una franca declinación, ¿no es así? Hasta que es derrotada completamente por Alejandro Magno. Y llega el otro imperio ahora, que es el imperio griego. De los reyes, por supuesto, resumidamente, nos importa para el estudio de la Tanaj, de la palabra bendita del Eterno, el gran rey Ciro, ¿no es así? Que es el que en el año 539, 538, da el edicto para que, a favor de la casa de Judá, que puede volver a reconstruir el templo en Jerusalén y salir del cautiverio persa, que representa también el cautiverio babilónico. Tenemos también, es muy importante, el rey Darío el Grande, que gobierna entre el 522 y 486, que, por qué no decirlo, donde el imperio persa logra su mayor apogeo. Darío es constructor de grandes capitales persas, levanta mucha infraestructura, como por ejemplo Persépolis, el mismo Susa lo moderniza mucho en esos tiempos. Y el rey Darío el Grande también se preocupa de mejorar ostensiblemente la infraestructura de la carretera imperial persa o el camino real persa, que era importante también en esos tiempos tener buena comunicación. Y por supuesto tenemos de importancia el Jerjes I o Asuero, que es el que se casa, el rey persa pagano que se casa con la reina Esther, en los tiempos del libro de la reina Esther, que más o menos nosotros podemos ubicar entre el 473 y 474 antes de nuestro don Yahshua HaMashiach. Después también el hijo de Asuero,
Asuero muere de una forma violenta unos años después del libro de la reina Esther, es asesinado y toma el poder su hijo Artajerjes. Este es un Artajerjes primero, pero hay varios Artajerjes después. Artajerjes es importante porque él, ¿se acuerdan? Nehemías era el copero de Artajerjes, de este hijo del rey Asuero, y él de alguna forma da edictos a favor en algunos momentos, porque también a veces se pone en contra de la reconstrucción ya de la ciudad de Jerusalén como tal, porque ya estaba reconstruido el segundo templo. El segundo templo, recordemos que se termina de construir después de el término de los 70 años del cautiverio de Babilonia. Recordemos que eso sucedió el 515 antes de nuestro don Yeshua HaMashiach, ahí más o menos al séptimo año del gobierno del rey Darío el Grande, ¿sí? Eso aquí no es como para que nos sirva de recordatorio, ¿sí? Entonces vamos a empezar diciendo en forma general que el objetivo del libro de Esther, como hemos estudiado en lo que nos ha enseñado el amado siervo, el Roe Javier, en los distintos audios y los distintos estudios, uno va un poquito integrando los elementos de tanta enseñanza que da el amado siervo, toda la que el Eterno lo bendiga y le dé buena y larga vida. El objetivo del libro de Esther es animar a los judíos a volver al israelita. En este libro está como especificado la casa de Judá, pero de volver a Israel. Ese es el objetivo general del libro de Esther, animar al pueblo a volver a Eretz Israel. No a ser bendecidos en la asimilación, porque la asimilación no es bendición. Mucha casa de Judá, y nosotros bendecimos a la casa de Judá, enseña que cuando el pueblo sale de Egipto con el siervo Moshe para introducirse a la tierra de Israel, es una forma de que explica que el Eterno quiere bendecir a su pueblo haciéndolo volver a la tierra de Israel. Pero por otro lado ellos dicen que el milagro de Purim en el libro de Esther es como una confirmación del Eterno a que el pueblo israelita tiene el derecho también a vivir tranquilo en la asimilación. Y eso no es así. El Eterno, y eso uno lo ve en toda la Tanaj, y no es una excepción el libro de Esther, siempre quiere que su pueblo vuelva a su tierra que Él le dio, ¿no es así? Esta tierra de la cual fluye leche y miel, ¿no es así? Y que muchas veces nuestros padres, por falta de fe, y no es una crítica, sino que todo nos sirve para enseñanza, costó que entraran. Porque cuando el creyente tiene menos fe, el camino se hace más largo. Y el Eterno quería introducir en los tiempos de Egipto, de Moshe, al pueblo en unos días, en un par de semanas, a Eretz Israel, pero el pueblo, por su falta de fe, demoró 40 años en entrar a la tierra. Lo mismo vemos aquí en el libro de Esther, en la historia preciosa del libro de Esther, que el pueblo también, por sus problemas de fe, le cuesta salir del cautiverio persa y salen tristemente solo remanentes. Un remanente con Zorobabel, otro remanente incluso mucho más pequeñito con Edras y después otro remanente pequeñito con Nehemías. Y estos remanentes pequeñitos de Edras y Nehemías, por supuesto que llaman la atención, porque son remanentes que tenían fresca la historia de Esther. Lo que les quiero decir es que después de Esther, debió haber ido con ese tremendo milagro que hizo el Eterno, debieron haber vuelto todos a Eretz Israel, pero no fue así. Siempre es un remanente el que se guarda y está dispuesto a salir del yugo de la esclavitud en Pesaj, ¿sí? Entonces, él ahora vemos que se muestra al creyente y espera cómo nosotros de alguna manera reaccionamos, y por eso en el Eterno se mostró al pueblo, me envió a su siervo Moshe y dio instrucciones que se tomara del Pesaj. Pero él después espera, él es paciente, nos da libre albedrío y esperó que el pueblo
untara con el dintel de sus puertas con la sangre de cordero y llevara y obedeciera todas las instrucciones que el mismo Elohim de Israel había dado a través de su siervo Moshe. Lo mismo pasa en Persia. ¿No es así? Él se muestra en forma fuerte con un edicto de muerte, porque se levanta un perverso, el perverso Amán, y Asuero también, que no lo hacía nada de mal, pero también era un varón perverso. Y él permite, porque todo esto, recuerden que todo se mueve con el permiso del Eterno, y el Eterno le da permiso a que se manifiesten los demonios de estos perversos y declaren un edicto de muerte para la casa de Judá en los tiempos de Esther. Y el Eterno ve cómo reacciona su pueblo. Grande tiene que haber sido el gozo de nuestro Abacadosh, que a pesar de que el pueblo de la casa de Judá hubiera estado en el corazón del paganismo persa, en la misma capital imperial persa, Susa, con reyes paganos e idólatras, dados al vino y a la lujuria, el Eterno vio con agrado que se levanta por providencia divina esta mujer bendita que es Esther, y se transforma, como habíamos dicho, en un prototipo del Mashiach, y está dispuesta a dar su vida por el pueblo. Aleluya. Entonces ahora en estos tiempos también el Eterno como que al creyente nos escoge por su inmensa compasión sin nosotros tener ningún mérito, y como que Él espera. ¿Qué espera? Si realmente hemos hecho un teshuva genuino y si lo vamos a amar y a seguir como fieles discípulos. ¿Y cómo Él lo sabe? Primero en nuestro pensamiento, como nos ha dicho el siervo, nos ha enseñado el siervo, y después en la acción de guardar sus mandamientos. Y por eso en el Evangelio de Juan dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si bien es cierto, no tiene de malo celebrar Purim, ¿sí? Lo dice la Tanakh, que podemos, por supuesto, leer la bellísima historia del libro de Esther, donde el Eterno, por su inmensa compasión, liberta al pueblo, haciendo un gran milagro a los ojos no solo del pueblo, sino que de todas las naciones. Podemos hacer una rica comida, estar gozosos de que el Eterno es bueno y da salvación en Pesaj a su pueblo. Podemos incluso hacernos hasta regalos, como dice la Tanaj en el libro de Esther. Pero hay que tener mucho cuidado en la celebración de Purim, porque tiene mucho mandamiento rabínico que no está en la Tanaj y que son costumbres paganas, como por ejemplo el disfrazarse. El disfrazarse es contrario a la Torá. El disfraz es por qué no decirlo, un elemento oscuro que usa el ser humano, y tiene un concepto de esconder la identidad. Y el Eterno quiere que estemos a cara descubierta, exaltándole, sea con lloro o alegría, pero que estemos con nuestros rostros descubiertos, ¿sí? Sin levadura, ¿no es así? Entonces, lo importante es entender que, si bien es cierto, la fiesta de Purim es una cosa, no está dentro de las 7 fiestas principales que el Eterno da. Y en el libro de Esther uno se puede preguntar por qué está Purim y no están las otras fiestas. Es que están las otras fiestas porque el Eterno es perfecto, y uno tiene que entender, y eso es lo que vamos a ver ahora en este tema, que la libertad para el pueblo en el libro de Esther fue dada en Pesaj, ¿sí? No en Purim. En Purim ya se concreta, es la fecha que el Eterno determina, que se concrete la orden a favor de los judíos, donde salen a guerrear contra los que les querían hacer daño, en Adar, en el mes número 12 del calendario hebreo. Pero la libertad del Eterno la había dado en Pesaj, ¿sí? Haciendo en términos generales que el pueblo hiciera Teshuvá, elimina la figura del antimashiach más potente, que es el perverso Hamán, y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces vemos que
la víspera de Pesaj empieza la tragedia para el pueblo en el libro de Esther. Y eso vamos a ir a Esther capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Eterno en Esther 3, 12 y 13. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, Abib, el día 13 del mismo, en víspera de Pesaj, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Hamán, el perverso Hamán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey persa. Y fueron enviadas cartas por medio de correos, a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Siempre los perversos hacen lo mismo. No solo se han conformado a través de la historia con matar y asesinar a nuestro pueblo, sino que son ladrones y se quedan con sus bienes, ¿sí? Entonces, tenemos que entender el contexto que en esta víspera de Pesaj el pueblo sufre esta terrible noticia, un edicto de muerte para todo el pueblo. Entonces, vamos a ver Amós 8:10. Amós 8:10. Amós está después de Oseas y Joel. Oseas, Joel, Amós en la mayoría de las Biblias. Y Amós 8:10 nos dice la palabra del Eterno: y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Entonces, en víspera de Pesaj, que nosotros, todo Rabal Eterno, algunos son más nuevecitos, otros más viejitos, llevamos varios Pesaj ya, todo Rabal Eterno, porque el Pesaj es una fiesta donde el corazón del creyente, en el Adón Yahshua HaMashiach y su bendita Torah, se goza, ¿no es así? Entonces, es terrible y uno tiene que... ¿Qué es lo que hacemos en víspera de Pesaj? Estamos contentos, quizá muy cansados físicamente. Nos ponemos a sacar la levadura de nuestras casas, los panes con levadura. Nos preocupamos de que estén todas las compras bien porque ya vienen los Shabbatot de la fiesta. Nos gozamos, compramos cosas mucho más ricas de la comida habitual que comemos semana a semana, ¿no es así? Porque es una fiesta. Estamos preocupados de que estén bien nuestro ceder de Pesaj, ¿no es así? Que esté el mejor vino, que esté todo lo mejor para la fiesta. Entonces en esos tiempos tiene que haber sido así también. Ellos tenían sus banquetes preparados, su mejor vino, sus mejores vestimentas, las mujercitas con su mejor vestido, los varoncitos con su mejor traje, todo preparado para la fiesta del 13 de Aviv, y llega este decreto de muerte. Y como que este decreto de muerte uno también, si lo ve de una perspectiva, como que es una tribulación enorme para el pueblo en esos tiempos del rey Asuero, pero es una tribulación que impacta mucho más a los que viven cerca del centro del paganismo, que lo representa la capital imperial de Susa, donde estaba el rey y todo el poderío persa. Los que vivían más cerca del palacio en Susa son los que se enteran más rápido de esta tragedia. En víspera de Pesaj, un 13 de abril, y el gozo de la fiesta, como dice Amós, se transforma en lloro. La casa de Judá, los israelitas, los judíos que vivían más lejos de Susa, recuerden que el imperio persa era gigantesco, y el pueblo dentro del imperio persa vivía en distintos lugares.
¿sí? No solo vivía en Susa, vivía en muchas localidades. Algunos vivían en la frontera de la India, eso lo dicen los historiadores y restos arqueológicos. Algunos judíos vivían muy lejos en la frontera de la India porque eran buenos los negocios allá. Fueron como los pioneros, los primeros en hacer lo que en la Edad Media después iba a ser la famosa ruta de la seda. Otros vivían en las costas del mar Mediterráneo, en Sardis, donde había un activo comercio, eh, en muchos lugares, ¿no es así? Entonces, mientras más lejos habían israelitas del poder central, donde estaban estas figuras del antimachía, en Hamán, que eran Hamán y el rey Asuero, ellos se enteraron mucho después del 13 de Aviv de este edicto de muerte. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren, para entender mejor esto, yo les voy a mostrar esto. Eso aquí yo le coloqué ruta real persa, pero en otros escritos de historiadores se conoce como la carretera imperial persa. La carretera imperial persa. Los imperios siempre se han preocupado de tener buenas vías de comunicación, sobre todo los imperios, pero cualquier nación, ¿no es así? Pero a los imperios les interesaba tener buenas vías de acceso y buenas carreteras, ¿sí? Y esta carretera imperial persa, la cual es muy modernizada por el rey Darío, donde se llevaron los mayores adelantos en el imperio persa, donde uno puede decir donde llegó a su máximo apogeo el imperio persa con el rey Darío, era una carretera gigantesca que unía localidades diversas, donde vivían distintas etnias, razas, donde se hablaban distintas lenguas, y que tenía la característica de... ¿Y por qué lo hacían los imperios? No solo el persa, sino que los distintos imperios le interesaba tener buenas carreteras imperiales por dos grandes razones. Uno, tener un acceso rápido para cobrar los altos impuestos de los cuales perdón, los reyes persas y cualquier imperio se abastece, ¿no es así?, de los altos impuestos que ponen a los súbditos del imperio. Entonces necesitaban estas vías rápidas para cobrar los impuestos y segundo, necesitaban carreteras rápidas e importantes para que se movilizaran sus tropas en caso de sublevaciones. Y sí, claro, hay muchas sublevaciones dentro de la historia del Imperio Persa. Estoy hablando no de guerras, que son famosas las guerras médicas con los griegos, sino que estoy hablando de sublevaciones al interior del imperio. Entonces, todas estas azonadas, estos intentos de sublevación de algunos tribus eran rápidamente aplastadas, pero gracias a que el ejército persa podía llegar rápidamente a través de estas carreteras imperiales persas a los lugares donde habían problemas. ¿Sí? Eso está documentado en muchas... Hay unos famosos archivos militares de Persépolis que son dan cuenta de muchas azonadas de distintas tribus en distintas partes del imperio. Entonces, miren, Ajim, esta carretera imperial persa tenía una vía principal, y la vía principal, aunque aquí no se ve tan bien en este mapa, iba de aquí donde dice Elam, en el centro del mapa dice Elam, ahí abajito está Susa, pero lo vamos a ver mejor en esta otra diapositiva que les preparé. Miren, Susa. Era una carretera imperial que iba para todos los lugares, pero tenía una vía principal que es la que está con líneas rojas. Este era el punteado rojo, era como el ramal principal de la carretera imperial persa. Y iba desde Susa hasta Sardis, ¿sí? Y eso no por casualidad, era porque era la ruta comercial fundamental para el abastecimiento del imperio persa. ¿Sí? De Susa a Sardis, la distancia eran 2.700 kilómetros, ¿sí?
Sardis, y los invito a repasar el tema, es muy interesante. El Roe tiene un tema en la página de YouTube Shalom 132 que habla sobre la quejilá de Sardis, la quejilá de Sardis, mesiánica, que está en Apocalipsis, que era una quejilá que tenía la característica de estaba la cabeza de muerte del dragón, así se llama el tema. Son dos temas, los invito a repasarlo. ¿Por qué había ahí la cabeza del dragón de muerte? Una de las razones, no la única, era que había mucha plata, mucha riqueza. Muchos judíos, y eso los historiadores, una de las sinagogas más grandes, una de las quejilot más grandes en Asia Menor es la quejilá de Sardis. Están las ruinas hasta el día de hoy, ustedes pueden ver fotos en internet de la quejilá de Sardis. Era gigantesca, medía más o menos como unos 80 metros de profundidad y unos 15 metros de ancho. Están las ruinas hasta el día de hoy. Entonces en Sardis, que era como una fortaleza, era donde se producía el comercio, era una zona riquísima, había oro, había una industria textil de telas finas muy pujante, y se producían muchos intercambios ya de dinero y de mercancías con los puertos principales de la costa mediterránea, ¿sí? Entonces, ¿por qué preparé este mapa? Porque una de las características también de Darío es que Darío construye, por decirlo, arma lo que es considerado hasta el día de hoy el primer correo postal, ¿sí? Bien organizado, bien hecho, ¿sí? de cartas. ¿Y qué característica tenía este correo postal? Este correo postal tenía la característica de que Darío el Grande implementó un sistema de postas de jinetes con caballos que llevaban los mensajes dentro del imperio persa, ¿sí? Entonces, ¿cómo era este sistema? Era un sistema de estaciones, o sea, no es como a uno se le podría ocurrir que un solo jinete con un solo caballo recorrían, por ejemplo, si tenían que entregar un mensaje rápido de Susa hasta Sardis, que eran 2.700 kilómetros, no iba el mismo caballo ni el mismo jinete. Ellos establecían, hay diversos cálculos, pero más o menos cada 20 kilómetros, había una estación donde se entregaba el mensaje como en una posta. ¿Han visto las carreras, las postas? ¿No es así que se le pasa el testimonio a otro corredor y sigue el otro corredor? Lo mismo acá, no solo se cambiaba de caballo, sino que se cambiaba de jinete, no seguía el mismo jinete. Entonces siempre estaban con un sistema que iba como una verdadera posta con el caballo descansado y el jinete descansado, ¿sí? Entonces, este sistema permitió, reconocido como el primer correo postal bien organizado en la historia, por ejemplo, de los correos. Ustedes pueden ver la historia de los correos, va a decir uno de los primeros en la antigüedad, un correo postal bien establecido, el correo de los persas, ¿sí? Tenían buenos caballos además, ¿no es así? Los caballos persas era fuerte, era bueno para como todo terreno, por decirlo, ¿sí? Y era veloz además. Son caballos, como decíamos la otra vez, muy hasta el día de hoy, que son muy famosos, por decirlo, sus características físicas. Entonces, miren, para que ustedes entiendan, por ejemplo, porque hay muchas otras vías, aquí puse dos vías, una con rojo, que era la vía de Susa a Sardis, y otra con amarillo, que era la vía de Susa a Jerusalén. Pero habían vías, las carreteras también iban mensajeros, caballos con jinetes con los mensajes de distinto tipo. En este tema, por supuesto, estamos hablando del libro de Esther, del edicto de muerte dado por el perverso Amán, son repartidos en todas direcciones con distintos jinetes a través de este correo postal bien establecido por el rey Darío. Entonces, miren, todos los estudiosos dicen
Y aquí les voy a mostrar esto en esta otra diapositiva que sale, miren, ese caballo era un correo postal, pero eran varios jinetes que recorrían la distancia de Susa a Sardis. De Susa a Sardis, 2.700 kilómetros. Se calcula que el correo persa, que era un correo muy efectivo y rápido, recorría esta distancia de 2.700 kilómetros aproximadamente en 7 a 10 días. Esa es la ruta principal. Por supuesto que habían otros correos que en esos, con los cuales salían los edictos de los reyes persas. Ahora el que nos interesa es el edicto de muerte que da el perverso Amán, con el sello del anillo del rey Asuero. Salían en distintas direcciones, hacia el norte, hacia el este, pero una de distancias largas era de Susa a Sardis, ¿sí? De Susa a Sardis. Y aquí tenemos este otro caballito del correo persa que debió haber llevado el correo hasta Jerusalén, ¿sí? Jerusalén. Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto, amados Ajim? Que para que uno entienda, los que sufrieron, por decirlo, este terrible Pesaj en los tiempos de la reina Esther, fueron los judíos que vivían en Susa. Y mientras más cerca del palacio del rey pagano Asuero vivían, más rápido se enteraron. Por lo tanto, toda su fiesta de Pesaj fue amargada. Toda su fiesta de Pesaj. Y los que vivían más lejos, fue al revés. Entonces uno puede decir, por ejemplo, que los yehudí que ya estaban en Jerusalén con 1000 problemas, ¿no es así? Porque siempre el enemigo se levanta cuando el pueblo quiere restaurarse. Ellos restauraron el templo, restauraron la ciudad, restauraron los muros, pero el Pesaj gozoso, porque habían salido con Zorobabel y vivían ya lejos, habían salido del cautiverio persa, para que ustedes me entiendan. ¿Sí? Y por eso nosotros tenemos que salir del cautiverio, del mundo, de todas esas reuniones sociales vanas, de reuniones familiares vanas que teníamos. Ya no tenemos contacto con esas cosas, por lo tanto es como que estamos lejos de Susa y tenemos Pesaj gozosos. ¿Sí? Entonces ahí les voy a repetir para que vean ahí la animación. Perdón. A ver si funciona esto. Ahí está. En Susa, 13 de Aviv, reciben la mala noticia del edicto de muerte de Hamán y parten los correos a las distintas localidades donde habitaban los distintos habitantes de este gigantesco imperio persa, y parte el caballo hacia Sardis, donde se deben haber enterado después del 21 de Aviv. Por lo tanto, los judíos que vivían en Sardis tuvieron un Pesach, un Hamatza y un Bekurim en Shalom, gozoso. Después igual se enteraron del terrible edicto y tuvieron que hacer techubá, como todos tenemos que hacer techubá, ¿no es así? Pero me refiero en específico al simbolismo del Pesaj de Esther. Los que vivían más cerca del paganismo, representado por la capital imperial persa, con estos dos prototipos del antimachía, tuvieron, por qué no decirlo, más de que arrepentirse, más techubá. Y aquí tenemos la animación del caballito del correo postal persa que va a Jerusalén, donde debe haber llegado muchos días después, era un poco más cerca, pero igual los Ajim que habían salido a reconstruir el templo con Zorobabel tuvieron un Pesaj, al menos un primer Shabatón de Hamatza y un Bikurim tranquilos y gozosos. Y quizá ya llegando el segundo Shabatón de Hamatza, llegó la mala noticia. ¿Sí? Eso me interesa
comentarles. También llama la atención que de alguna forma el Eterno usa los caballos como simbolismo de tribulación muchas veces. Y no vamos a ir para allá para que no, por el tiempo. En Shemot 14, Éxodo capítulo 14, versículo 9, vemos que este prototipo del antimachiach, Faraón, va detrás del pueblo atribulándolo, persiguiéndolo para darle muerte con sus caballos y sus carros, ¿no es así? Lo mismo ahora los caballos persas en este Esther 8:10, en este Esther, en esta víspera de Pesach, van a través de caballos entregando este decreto de muerte que había declarado el rey persa y el perverso Amán. También vemos de alguna manera en Apocalipsis que los sellos son abiertos y quienes llevan los sellos de juicio para estos últimos tiempos, también caballos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver el Pesaj, estamos viendo el Pesaj de Esther. Y como nos enseña el amado siervo, el Roe Javier Palacio, en los libros de en los libros de Esther, perdón, y en Pesaj también, que tenemos muchos lindos de Pesaj, con distintos estudios, el pueblo en Susa vivió, ¿por qué no decirlo?, un Pesaj terrible. Y es en Pesaj donde se desencadena todo. Víspera de Pesaj, 13 de Aviv, y después viene el ayuno de la reina Esther, que dura, no es así, 3 días, y eso se produce el 14, 15 y 16 de Aviv. En el mismo Pesaj y en el mismo Shabbatón de Hamatza hasta Bikurim. 14, 15 y 16 de Aviv. Entonces vamos a ir para allá, a Esther 4, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Eterno: luego que supo Mordejai todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos. ¿Se vistió de qué? De cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamento. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Entonces vemos que en Esther, la reina Esther, que es un prototipo del Mashiach y está dispuesta a dar su vida por el pueblo, dice en Esther, en el mismo capítulo 4, versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Nos dice la Tanaj todos los judíos que se vivan en el imperio persa, ¿no es así? Ni siquiera dice todos los judíos que vivan en el reino de Elam o a 50 kilómetros alrededor de Susa, no. Solo los que vivían en Susa, dice la Tanaj, y ayunad por mí, continúa el versículo 16, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley persa, y si perezco, que perezca. Ella está dispuesta, esta mujer valiente, que el Eterno levanta por providencia divina, a dar su vida por el pueblo. ¿No es así? Entonces vemos que el Pesaj de Esther es un Pesaj triste, donde dice la Tanaj, aquí lo acabamos de leer, que hubo luto, hubo ayuno, hubo lloro, hubo lamento, hubo cilicio, que es esta arpillera, este saco que se ponía el pueblo, y eso está en distintas partes de la Tanaj, que estaba hecho de un pelo de cabra, que tiene el pelo grueso y se ponía en contacto con la piel como una prenda interior, en señal de profundo duelo y tristeza, ¿sí? Dormían muchas veces con ellos y andaban todo el día con ellos, en señal de tristeza, ¿sí? Ese es el cilicio.
y cenizas, ¿no es así? También como señal de profunda tristeza, dolor y luto, y eso también está en muchas partes de la Tanaj. El pueblo no solo eh, se ponía ceniza sobre sus cabezas, sino que también dormía en sus camas sobre ceniza, ¿sí? Y eso, historias tenemos, hasta el siervo Job, cuando es herido con llaga y está con dolor y lamento ante todo lo que le está ocurriendo, él dice que se sienta sobre ceniza, ¿no es así? Y así hay muchas historias en la Tanaj. Esta es una de ellas, ¿no es así? Entonces el Pesaj de Esther, hay luto, hay ayuno, hay lloro, hay lamento, hay silicio, hay ceniza. Tremendo. Es un simbolismo, es como decir, mientras más cerca de la idolatría, hijo mío, nos dice el Eterno, así vas a tener los pesajes. Y es así, y eso vamos a ver Joel 2.12. Joel 2.12. Dice, por eso pues, ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Porque el Eterno esto no lo manda sin objetivo, Él es perfecto, su plan de redención es perfecto. Es porque quiere que el pueblo haga Teshuvah, ¿sí? Entonces, tuvieron en ese Pesaj tristemente luto en vez de tener alegría. Y nosotros hemos sentido toda rabada al Eterno esa alegría en las grandes fiestas de Pesaj que el Eterno nos ha permitido disfrutar por su inmensa compasión. Tuvieron ayuno en vez de gozar de los banquetes y manjares que cada familia judía en Susa y sus alrededores había preparado para esta gran fiesta de Pesaj. Ayunaron 3 días y 3 noches. Solo tomaron de Pesaj, en que deben haber comido un pedacito de matzá y las hierbas amargas, que aumentaban más su tristeza. Ni siquiera vino consumieron, porque si, como nos ha enseñado el siervo, el vino en Pesaj fue introducido por un sabio judío de nombre Gilel, y después el mismo Elohim encarnado, Yahshua HaMashiach, no reprueba esa costumbre que había agregado el sabio Gilel en los tiempos cercanos a nuestro Yahshua HaMashiach, y él también lo toma en la institución de Pesaj, ¿sí? Entonces solo matzá y hierbas amargas. Vieron muchas familias judías como sus banquetes preparados en 3 días, 3 noches, la verdad que se echaron a perder. Empezó a salir mal olor de los manjares porque la comida se echa a perder, ¿no? Se pudre. De lo que uno debiera tener y lo que quiere el Eterno para sus hijos que se guardan es que en Pesaj lloremos, pero lloremos de alegría. Pero ellos tuvieron un lloro profundo de tristeza, de dolor en el corazón. El Eterno quiere que lloremos de alegría en Pesaj, y eso lo vemos nosotros en esta misma época del Imperio Persa, en el libro de Esdras, que está antes del libro de Esther, antes de Esther y Nehemías, está el libro de Esdras, y vamos a leer ahí en Esdras 3, 12 al 13, dice la palabra del Eterno: y muchos de los Kohanim, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, se refiere al primer Bet Hamikdash, viendo echar los cimientos de esta casa, se refiere a cuando ya están echando los cimientos del segundo Bet Hamikdash, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no se podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Es como pasa muchas veces cuando una persona está muy alegre, muchos quizá, ¿por qué no decirlo? Y si no es una crítica, son un poquito más emocionales, y cuando tienen unas alegrías enormes comienzan hasta a llorar.
Y uno como que a veces puede hasta dudar y decir, oye, ¿a esta persona le pasa algo? ¿Está llorando de alegría o está llorando de pena? Estaban llorando de alegría en esta historia donde ya ponen los cimientos del segundo Bet Hamikdash, tanto que se confundía el júbilo de las grandes risotadas con el llanto, pero era un llanto de alegría, ¿no es así? También eso lo vemos en Esdras 6, 21, 22. Esdras capítulo 6, 21 y 22. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Yahweh, Elohim de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Yahweh los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria. Es un simbolismo, se refiere al rey Darío, persa, hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Elohim, del Elohim de Israel. Entonces el pueblo, por eso les digo, las cartas empiezan con este terrible edicto de muerte, no llegaron a Jerusalén, ellos se gozaron en la fiesta. Eso es lo que quiere el Eterno en la vida del creyente, que se guarda en santidad y se aleja de la idolatría. Tuvieron lamento en la fiesta de Pesach de Esther, hubo lamento en el pueblo. Mucho lamento de mil cosas. ¿Por qué no hice esto? Debía haber hecho esto. Te fallé en esto, Abacadosh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros ahora pasamos un Pesach y los que se guardaron en santidad también en esa época estaban, porque en esta historia de Esther recordemos que ya estaba construido el segundo Bet Hamikdash, estaba construido el segundo templo. Esta historia de Pesach es más o menos en el 474 antes del Mashiach. El Mishkan ya estaba construido el 515 antes del Mashiach. Ya habían pasado casi 40 años. Entonces, el sentir de los que estaban adorando en la correcta dirección que quería el Eterno y habían vuelto del al cautiverio persa hacia Eres Israel, era una sensación del que todo arrababa a Kadosh, no me falta nada. ¿No es así? Y hay un tema muy lindo del Roe que también les recomiendo ver, que se llama ¿Qué te falta? ¿Se vistieron de qué? Como leímos anteriormente, de silicio. De silicio. Pero los que estaban más lejos de la idolatría, en Jerusalén y otros lugares, se vistieron de sus lindos vestidos que habían comprado fuera de Shabbat para sus mujeres, para unos trajes lindos para sus niños, ¿sí? Para celebrar la gran fiesta de Pesach con gozo y alegría. Se pusieron muchos Yehudim en Susa ceniza, no solo sobre sus cabezas, sino que para al acostarse. Pero el pueblo que no sufrió este Pesach terrible, los que estaban más lejos de Susa, que representa la mayor de las idolatrías, se habían perfumado sus cuerpos para recibir la gran fiesta de Pesach, bien limpiecitos y perfumaditos, ¿sí? ¿Cuál es el sentimiento? Deben haber habido muchos sentimientos en este Pesach para los judíos que estaban en Susa, pero uno de ellos puede haber sido lo que pasó con el profeta Jonás, ¿te acuerdas? Es como un decir, Abba, tan mal nos hemos portado que nos estás tratando casi como el rey Nínive y su gente, que eran una nación pagana. De alguna forma sí, porque uno ve que la historia de Jonás, vamos a ir para allá, ligerito, rápido, Jonás capítulo 3, versículo 4 y 6. Ellos sabían la historia de Jonás, claro, porque Jonás había sido mucho antes que Esther, que la historia de Esther, y en Jonás capítulo 3, versículo 4 al 6 dice, Jonás capítulo 3, versículo 4 al 6, dice la palabra del Eterno, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno, igual que en el Pesach de Esther. Y se vistieron de cilicio
igual que en el Pesaj de Esther, desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, o sea, quiere decir que rompió sus vestiduras, desgarró sus vestiduras, igual que Mordejai, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, igual que en el Pesaj de Esther. ¿Sí? Entonces es, como decir ahí, terrible, tan mal nos hemos portado que nos está llegando el mismo juicio de Nínive. Es como que el Eterno, en vez de decirle al pueblo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, es como les dijera, de aquí al mes de Adar, o de aquí a 11 meses más, la casa de Judá será destruida, y todos los judíos e israelitas que vivan en los límites del imperio persa. Terrible. Y por eso el Eterno hizo que muchos movieran su corazón y hicieran un teshuva genuino. Muchos en este Pesaj terrible que vivieron, sobre todo en Susa, como dijimos, en la capital del imperio, deben haber dicho en el fondo de su corazón, y deben haber llorado y lamentado el que sus padres no hayan subido. Muchos de ellos ya habían muerto, en Persia incluso. Nuestros padres debieron haber subido con Zorobabel. Muchos viejos incluso puede que todavía hayan vivido en los tiempos de la reina Esther, casi, y conocían a Zorobabel. Lo habían visto salir con la frente en alto, con gozo en su corazón. Porque aunque no está escrito en la Tanaj, uno de muchos paralelismos que hacen, no vamos a verlo porque si no se nos alargaría mucho el tema, uno ve que Zorobabel lo más seguro es que sale con el pueblo en Pesaj, en Aviv. Lo mismo, y eso sí que está escrito literalmente en la Tanaj, en Edras, si después quieren lo buscan, sale con otro remanente chiquitito a subir a Jerusalén. Eso está en Edras capítulo 7 versículo 9, dice que Edras sale en la víspera de Pesaj. ¿Sí? Entonces, ellos vieron y ellos se deben haber lamentado. ¿Sí? Hay que entender también que en esta historia de Esther, en Susa, tienen que haber habido 3 grupos de casa de Judá, de judíos en Susa. Uno eran los judíos que vivían en Susa y no subieron a Jerusalén, como marca la Torá, a celebrar la fiesta de Pesaj, porque como lo dijimos anteriormente, el segundo templo ya estaba construido. Hay otro grupo de judíos que vivían en Susa y subieron a Jerusalén. Y hay otros judíos ya, el remanente fiel que hablábamos en el capítulo anterior. Hay judíos que subieron con Zorobabel, que habían salido del cautiverio persa hace rato. ¿Sí? Entonces muchos de los judíos que estaban en Susa deben haber lamentado y haber pensado, pero qué tonto fui. Mi primo, mi papá me invitó, mi primo, mi papá que vivían en Susa, Johanán me invitó, me insistió, mira, ya que no fuimos con Zorobabel y no hemos subido a Jerusalén y no hemos quedado aquí en nuestros negocios en Persia, en nuestras comodidades en Persia, el Eterno igual nos ha bendecido, no nos ha faltado nada acá en Persia, subamos a la fiesta de Jerusalén. Y ellos sabían que muchos de sus familiares habían subido a Jerusalén en los tiempos de que viene este Pesaj de Esther. Es como lo que nos enseña el Roe, invitación aceptada o invitación rechazada. Hay un tema muy lindo del Roe que habla sobre la invitación rechazada, ¿no es así? Donde el siervo nos exhorta. Muchos de ellos rechazaron la invitación de sus familiares, de muchos de sus familiares que vivían en Susa y habían al menos subido a Jerusalén con sus manos llenas, porque el Eterno nos manda a no presentarnos con las manos vacías en su fiesta, y subieron a Jerusalén a orar
al templo, porque había templo, ya estaba el segundo Bet Hamidrash con todos sus servicios de adoración funcionando plenamente. ¿Sí? Hoy, tristemente, no solo la casa de Israel y la casa de Judá, sino que todas las naciones, la humanidad entera, no quiere guardarse en santidad y quiere seguir apegada al mundo, al pecado, a las tinieblas, a las huestes demoníacas que se levantan con más fuerza cada día. Por lo tanto, lo pesa que nosotros podemos esperar en estos últimos tiempos, tristemente, para los que no se guardan en santidad, para los que han vacilado en la Torá, no han querido tomarse de Yahshua HaMashiach y su bendita Torá, es igual que en el Pesach de Esther. Va a haber en estos Pesach, en estos últimos tiempos, para los que no se guarden en santidad, va a haber ayuno, lloro y lamento. Ayuno, porque va a haber escasez y hambruna. Y aunque esa gente que no se guarda en santidad o esté en visiones mesiánicas light, o tome ciertas cosas de la Torá y otras no, va a querer hacer un banquete en Pesach, pero no va a poder porque va a haber escasez y hambruna. Va a estar operando con fuerza como ya está operando y cada vez va a operar con más fuerza como nos ha enseñado el siervo, el tercer y cuarto sello. La escasez, la peste y la hambruna. Va a haber mucho lloro, pero nosotros, aunque veamos cosas terribles y que ya las estamos viendo, vamos a llorar de alegría en Pesaj. Aleluya, aleluya. Tristemente, la gente que no se guarda en santidad va a llorar, pero va a llorar y van a lamentarse, igual que en el Pesaj de Esther, básicamente de estar desnudos. Me refiero a la parte espiritual, desnudos espiritualmente en Pesaj. ¿Sí? Entonces el Eterno, ¿qué es lo que quería el pueblo en el Pesaj? Quisieran un techubá genuino. Como dice el profeta Isaías, vamos a ir cortito para allá, Isaías capítulo 58, versículo 6, dice el Eterno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? El Eterno eso esperaba del pueblo, que con estos remesones, por decirlo, rompieran, como dice la segunda, la última parte de este pasuk, rompieran con el yugo persa. Pero tristemente, muy pocos estuvieron dispuestos a romper con el yugo persa. ¿Sí? Son los que hicieron un teshuvá genuino. Para que no tengas un Pesach de Esther, y no es que nosotros, que el Eterno nos libre de estar criticando a los judíos que vivieron en Susa, todo nos sirve de enseñanza, como hemos dicho, para no tener un Pesach como lo tuvo Esther, no tengamos contacto con el mundo. Así veremos los milagros de Pesach, así como cuando el Eterno abrió el mar de los juncos, así como el Eterno le quitó el sueño al rey Asuero y hizo que vieran las crónicas y sale la historia de Mardoqueo y pasa milagrosamente Mardoqueo de estar con una sentencia para la horca a ser recibido con honores y puesto, por qué no decirlo, a la mano derecha del rey persa. Vamos a ver los milagros de Pesach. Y en estos últimos tiempos, los que nos guardemos en santidad, los milagros de Pesach los vamos a ver como nos enseña el siervo, en que no va a faltar el pan, no va a faltar el agua ni la leche para nuestros niños. Llevándolo al tema de Pesach, y es por eso que el Eterno ha puesto palabra profética en el siervo y nos ha mandado y no digo que sea la única razón, sino que uno de los elementos que el Eterno puso en el corazón del siervo, que guardemos vino, ¿no es así? Es como que nosotros dijéramos, no va a faltar la matzá, el vino,
ni las mesas con banquete para nuestros hijos en la gran fiesta de Pesaj. Aleluya. Eso es lo que quiere el Eterno darnos. Pero es a veces el hombre el que es rebelde y se resiste a ello. Entonces aquí vamos a ver que después de esta angustia que vive el pueblo en los tiempos del Pesaj de la reina Esther, sigue la angustia por 70 días más. ¿Sí? Sigue la angustia por 70 días más, y eso tiene un significado, tiene varios significados, pero recordemos, como nos enseña el Roe en los audios de Esther, en los videos del canal YouTube Shalom 132, que son 3 videos donde el Roe pasuk por pasuk nos explica el libro de Esther. Sabemos que la ley persa no podía ser derogada, ¿no es así? Los edictos que llevaban el sello del anillo del rey persa de turno, como le pasó a Daniel, al profeta Daniel, capítulo 6, versículo 15, no podían ser derogadas. Y por eso Daniel es llevado al foso de los leones, ¿no es así? Lo mismo en el libro de Esther, no podía ser derogada la ley persa, por lo tanto ellos tienen este Pesach, Hamatza y Bikurim muy terribles, 14 y 15 y 16 de Aviv, sobre todo los que vivían cerca de la capital imperial Susa, y ellos hay 70 días después que van desde ese 13 de Aviv al 23 de Sivan. El 23 de Sivan vamos a ir a Esther 8:9, es el momento donde se puede dictar, como no se podía borrar el primer decreto, es dado un decreto extra donde de alguna forma se anula o se permite a la casa de Judá que se defienda. Vamos a ir a Esther ahí 8:9, ya vamos a ir terminando. 8:9, dice la palabra del Eterno: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, Sivan, ¿qué es Sivan? Aquí dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mordejai a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes, a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y en el 11 dice, que el rey daba la facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, pronto a destruir y matar y acabar con toda fuerza que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y eso ya es Adar Purim. Pero la libertad ya había sido dada en Pesaj. Eso es importante que nosotros entendamos. Por eso son 7 las fiestas principales. La libertad del pueblo en los tiempos de la reina Esther, en los tiempos del imperio persa, siempre el Eterno los dio en Pesaj. Zorobabel salió en Aviv. Esdras salió en Aviv. No vamos a ir para allá, pero más adelante Nehemías también sale con un remanente pequeñito y dice, lo puedes revisar después, Nehemías capítulo 1 y 2, el Nehemías, que era el copero del rey Artajerjes, sale en Aviv. Aviv, siempre la libertad en Pesaj, ¿sí? Entonces, eso, Jim, yo creo que ya lo vamos a dejar por acá, aunque me gustaría mostrarle quizá las 2 últimas diapositivas. Miren, esta diapositiva que les estoy compartiendo es para que ustedes más o menos se ordenen más en cuanto a ver, 70 años. ¿Qué podemos ver acá? Miren, la destrucción del primer templo, como dice a su izquierda, fue en el 586 antes de nuestro Don Yeshua HaMashiach.
Después viene el edicto del rey Ciro que permite a la casa de Judá subir a Jerusalén a reconstruir el templo. Eso fue en el 539. La mayoría de los estudiosos, porque no sale literalmente en la Tanaj, dice que Zorobabel debe haber salido el 538. Otros dicen 537, pero el edicto fue dado el 539. Después viene la inauguración del segundo templo. Ya construido el segundo templo, todavía no está la ciudad de Jerusalén construida, ni los muros, pero ya el segundo templo está operativo con todos los servicios de adoración en 515 antes de nuestro don Yahshua HaMashiach. Entonces vemos aquí abajo un periodo de 70 años, que son los 70 años del cautiverio, del 586 al 515 antes de nuestro don Yahshua HaMashiach, son 70 años, y después del 515 al 445, que es cuando baja Nehemías con el último remanente, y entre medio está la historia del libro de Esther en el 473 al 474 antes de nuestro don Yahshua HaMashiach, también vemos un periodo de 70 años de otra generación. Es como que si el Eterno aquí nos mostrara en toda esta historia dentro del imperio persa que también hay como dos generaciones, ¿no es así? Así como hubo una primera generación en el desierto con Noé, después hubo la segunda generación es la que entra a Eretz Israel. Lo mismo aquí, uno se encuentra con dos generaciones de 70 años, ¿no es así? Porque como dice, y lo hemos estudiado y lo digo muchas veces con el Moré, con el Roe de Palacio, el Salmo 90, versículo 10, dice, la generación de un hombre son 70 años, son 70 años. Entonces aquí vemos el tiempo de dos generaciones. La primera generación baja con Zorobabel, sube con Zorobabel a Jerusalén, y la segunda generación sube con Esdras y Nehemías a Jerusalén. En ambas generaciones hay remanente. Y aquí está simbolizado el 70, que el cielo nos viene ministrando hace varias enseñanzas atrás, en la recta final, es que es súper importante el número 70, porque el 70 es el número de los himnos, ¿sí? 70 semanas están determinadas para tu pueblo, 70 años es una generación, 70 días el cielo nos está enseñando que van a obrar las copas de la ira. No es casualidad, Jim, no es casualidad. Aquí vemos dos generaciones de 70 años. Hoy podemos decir lo mismo en la vida, que tanto los nuevecitos como los que somos más viejitos en la Quejilá hemos visto que hemos tenido dos generaciones en la Quejilá. Tristemente, la primera generación se ha ido en su mayoría, y viene ahora ya la segunda generación de nuevecitos, ¿no es así? Nuevecitos. Y es lo que nos enseñaba el siervo la otra vez. La primera generación que tiene su remanente fiel, a Yahim y a Hayod, Kadoshim y Kadoshot, que el Eterno los bendiga mucho, que se han mantenido fieles primeramente al Eterno, pero también al siervo que ha levantado el Eterno en estos tiempos, y a su amada Quejilá, ¿no es así? Que es la esposa del Mashiach. Entonces vemos estas dos generaciones, y en esta segunda generación vienen nuevecitos que hay que ayudarlo, que puede que les cueste más, los tiempos están peores, más como en Sodoma y Gomorra, y hay que esperar que también, no hay que esperar, el Eterno así lo determina. En esta segunda generación de nuevecitos también va a haber un remanente fiel que el Eterno determine que vayan al Natsal. Y por último, ahora sí, por último, ya se nos ha alargado harto la administración, por último les voy a compartir esta diapositiva que ven en pantalla, donde en la diapositiva anterior, me olvidaba también, 70 años fueron determinados de cautiverio para el pueblo, ¿no es así? Para el pueblo en Babilonia. 70 después de nuestro don Yahshua HaMashiach, a los 70 años fue destruido el segundo templo en Jerusalén.
¿sí? Entonces el 70, como dice el siervo, número de Elohim, está por todos lados. A veces está literalmente, otras veces un poquito más escondido, como esta diapositiva anterior en que yo les mostraba las dos generaciones que uno ve en estos tiempos del Imperio Persa. Después voy a volver a la anterior. Después de Nehemías, ya sabemos nosotros que el Eterno es bueno y compasivo, grande en compasión, grande en misericordia, ¿sí? Como dice la Tanaj, pero ya después de esto, ya sabemos nosotros que estuvo el Eterno, ocultó su rostro 400 años de su pueblo, hasta que vino el más grande de los profetas, más grande que Moshe, que fue Yohanan ben Zakariyahu, anunciando la venida ya de Mashiach y Yahshua, el mismo Elohim encarnado, que iba a dar su vida en Pesaj, que es nuestro Pesaj máximo. Entonces estos ya son los últimos tiempos en el Imperio Persa, donde el Eterno todavía, a través de sus siervos los profetas, se muestra al pueblo, y ya después vendrían, después de este 445, bueno, la historia va un poco más allá porque estuvo varios años, aquí 445, 444, entre el 444 y 445 antes del Mashiach es cuando Nehemías sale de Jerusalén apoyado por el rey persa Artajerjes, ¿no? Así que era el copero del rey. Sale también en una Biblia, ¿no es así? Entonces también uno sale en Pesaj y también hace Teshuvá en el gran Nehemías, ¿sí? Nosotros no le llegamos ni a la suela de Nehemías, pero incluso el gran Nehemías estaba de alguna forma en el cautiverio persa, y el Eterno no quería eso. Y es lindo, y ustedes lo pueden leer después en casa en Nehemías capítulo 1. No solo el Eterno despierta y escoge a Nehemías, que era el copero del rey, para esa misión de animar otra vez al pueblo y bajar con otro remanente chiquitito a ayudar y la función que cumple Nehemías es fundamental, sino que él hace Teshuvá. ¿Por qué? Porque él le pregunta, si van a Nehemías 1, le pregunta a amigos de él que habían subido a Jerusalén y que estaban en Jerusalén ya, y les pregunta ya cómo estaban las cosas. Y los amigos, sus hermanos, les dicen que están con problemas, que están destruyendo el muro, que han destruido las puertas, etcétera, 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 que tienen mucha, mucha resistencia de los antisemitas que siempre a través de la historia han existido. Entonces Nehemías llora al final. Es muy parecido al libro de Esther. Tiene lloro, tiene lamento. Es como que Nehemías hubiera despertado, hubiera dicho, sí, no era cualquier cosa el ser el copero del rey, era un cargo importante, y eso lo enseña el siervo en el libro de Nehemías, que también les aconsejo que lo repasen y lo estudien. Pero es como que Nehemías, es un decir, hubiera dicho, yo debiera estar con mis hermanos y subir a Jerusalén. ¿Qué hago aquí atendiendo a este rey pagano perverso que no tiene nada que ver conmigo ni con mi pueblo? Y el Eterno, por providencia divina, usa al gran Nehemías para también hacerlo subir a Jerusalén, y por providencia divina, este rey pagano persa no solo le permite subir, sino que lo hace gobernador de Judá. Y ya después de que pase el tiempo de Nehemías, vienen estos 400 años de silencio del Eterno con su pueblo, hasta la venida del Salvador del mundo, nuestro Redentor, nuestro Elohim, nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, quien es el mismo Yahweh. ¿Sí? Y por último, Jim, y ahora sí que vamos terminando porque se nos ha alargado harto la administración, vamos a también analizar esta última diapositiva, donde yo les quiero mostrar también que en el Pesach de Esther, o si ustedes lo quieren también decir, en el libro de Esther, el Eterno también nos muestra sus benditas fiestas, las fiestas del Eterno. Entonces aquí vemos de izquierda a derecha que en Aviv, el 1 de Aviv, el 13 de Aviv, 14, 15 y 16 de Aviv, está el ayuno, el lloro y el lamento del pueblo, viene la Teshuvá, viene ese Pesach triste que viven nuestros amados Ajim de la casa de Judá, viene después
una etapa, por decirlo, de incertidumbre hasta el 23 de Sivan, que está marcado aquí en esta cronología, que el 23 de Sivan viene en definitiva, ya por decirlo, ya la tranquilidad al pueblo. ¿Por qué? Porque el 23 de Sivan, que es el tercer mes, pongo Sivan y debiera haber puesto Nisan también, para que ustedes me entiendan, porque algunos ejemplos, oye, pero ¿por qué el Rey Eduardo pone Sivan ahí si es el tercer mes? Porque esos son nombres paganos. Pero el libro de Esther nos demuestra que el pueblo estaba tan asimilado y se asimiló tanto en Babilonia y en Persia. ¿Se acuerdan que yo les nombraba en el tema anterior que habían salido hasta con los nombres de los meses? Hasta la misma reina Esther, que estaba con un nombre pagano, y salen con todos los meses con nombres paganos cuando el Eterno no lo hizo así. En el libro de Esther, tanto el mes primero, que es Aviv, como el tercer mes, que es el tercer mes, no tiene nombre, el Eterno no le puso un nombre pagano, es el único libro junto con Nehemías donde sale en el hebreo original Nisan y sale Sivan en el hebreo original. Así es la asimilación, tanto que el Eterno así como que nos muestra y lo deja marcado. No quisiste salir del yugo persa, no quieres salir del mundo, yo voy a dejar en estos libros tal cual para que vean la asimilación que había en esos tiempos con nombres paganos que él no mandó a poner a los meses. Así sale, dice 23 de Sivan, dice el original hebreo, entendemos que es el 23 del tercer mes, y viene este edicto a favor del pueblo para que se pudiera defender y destruir a aquellos que les querían hacer daño. Y ahí el pueblo descansa y ya dicen, bueno, nos vamos a preparar para la guerra que viene en Purim. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el pueblo pasa en dolor, lloro, lamento, ayuno, etcétera, etcétera, como lo vimos, desde el 13 de Aviv. Pero la incertidumbre, la angustia, sí, se mantienen por 70 días, dice la Tanakh. Porque si uno cuenta del 13 de Aviv al 23 de Sivan, pasaron 70 días hasta que ya tuvieran el cambio del edicto de muerte a un edicto a favor al pueblo. Entonces, en estos 70 días también vemos que el pueblo que vive en incertidumbre también nos está remarcando como que es como una generación. Nos está mostrando el Eterno, ¿no quisiste salir del cautiverio de Babilonia en 70 días? Mira, en 70 años, perdón, yo te mandé a salir de Babilonia a los 70 años, ¿no quisiste? Mira, yo te voy a dar incertidumbre y angustia 70 días, como ejemplificando una generación. Y es así que ellos pasaron, no solo, estoy hablando específicamente en el libro de Esther, no solo pasaron un Pesaj, una víspera de Pesaj terrible, sino que un Pesaj, un Hamatzah, un Bikurim, una cuenta del Homer, también lo pasaron en angustia en ese año del Pesaj de Esther, en el libro de Esther. Una cuenta del Homer en incertidumbre, en angustia el pueblo. Sí, como que un poquito más descansados, porque el Eterno había derribado la figura principal del antimachías, que era el perverso Amán, y se habían producido cosas bonitas porque estaban un poquito más, por qué no decirlo, confiados, que ya ahora Mordejai lo oía más el rey porque le había dado honores y lo había vuelto, por qué no decirlo, como su mano derecha, ¿no es así? Pero así todo había angustia, porque no se sabía que los edictos persas no podían ser cambiados y qué iba a pasar entonces con este edicto, y eso se levanta recién después de los 70 días. Es como que el Eterno también nos está diciendo a nosotros, sobre todo, y tenemos que tener cuidado, Ayahim, no te creas la gran cosa, no te llenes de orgullo, que Yahshua HaMashiach reprenda todo eso, esas cosas feas, el orgullo del hombre, y ahora viene Pesaj, ¿no es así? No te creas que porque llevas muchos años en la Torá y que has estudiado las parashot y como que sabes mucha Biblia, ¿no es así? Etcétera, etcétera. No, ten cuidado, Ajín, porque el Eterno desprecia el orgullo del hombre, ¿no es así? Entonces es como que el Eterno nos dijera aquí, porque ya, así como lo veíamos en el correo imperial persa, ya la orden
después de estos 70 días habían llegado las cartas a través del correo postal persa a todo lugar recóndito del imperio persa donde habían judíos. Había llegado a Sardia, a Jerusalén, a muchos lugares, a todo lugar donde habían judíos, y ya no solo casa de Judá, sino que también algunos israelitas, pocos que todavía vivían y no habían sido tan dispersados en esos tiempos a todos los 4 puntos de la tierra. ¿Y para qué? Para que también hiciéramos Teshuvá, ¿no es así? Porque la Teshuvá tiene que ser algo continuo, porque no somos perfectos, solo nuestro Yeshua HaMashiach es perfecto, y nosotros, si bien es cierto, ya no pecamos voluntariamente, sino más bien tenemos que estarle pidiendo constantemente en un Teshuvá genuino al Eterno perdón por nuestras tonterías, estupideces que cometemos, ¿sí? ¿O tú no cometes tonterías y estupideces? Claro que las cometimos, y muchas veces todos los días. Por lo tanto, tenemos que tener primeramente un corazón circuncidado, que el Eterno haga un pensamiento, no solo una acción, como la otra vez nos decía el Rue, ¿ah? Que los pensamientos son acciones, que ven nuestro pensar, el pensamiento del publicano, que siempre estamos dispuestos a arrepentirnos, a hacer teshuvá, y eso es lo que muestra el Eterno también en esta generación de 70 días donde el pueblo está en incertidumbre en esos tiempos, de que todo el pueblo haga teshuvá. No porque yo, por ejemplo, es un decir, es un simbolismo, que yo hubiera bajado bajo las órdenes de Zorobabel, me creyera la gran cosa a los hermanos que habían quedado en Susa. Mira, yo sí que soy un buen creyente, porque yo sí que soy otra cosa. Entonces el Eterno como que de alguna forma dice, cuidado, cuidado, sí, tú eres un remanente fiel, has sido un remanente fiel, bajaste a las órdenes de Zorobabel cuando yo lo determiné a los 70 años, pero cuidado, cuidado, mira que no caigas, mantente en humildad, mantén tu concupiscencia apagada, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida creyente todos los días, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí están también, ¿por qué no decirlo un poco escondidas, las fiestas del Eterno y nuestro bendito Mashiach Yahshua, ¿sí? Porque es como que aquí, en el libro de Esther, como que vemos claramente qué es lo que pasa en todas las fiestas de la primavera, ¿no es así? Y es que se nos enseñaba en esta quejilá, en muchos audios, que el Eterno vino a cumplir las fiestas de la primavera. Vino nuestro bendito Yahshua como el Cordero de Pesach, vino como Hamatza, y vino como Bikurim, porque Él es la primicia de la resurrección, ¿no es así? También está en la cuenta del Omer y Shavuot, ¿no es así? Y Shavuot, en Hechos capítulo 2 y en muchas otras porciones de la Tanakh, nos muestra, ¿no es así?, cuando el santo bendito de Israel entrega su bendito Ruach HaKodesh al pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre estarle pidiendo al Eterno en humildad, que nos llene de su bendito Ruach HaKodesh. Pero en este libro de Esther están las otras fiestas que viene ahora Mashiach a cumplir, no se nombran, están como más escondidas, por decirlo, y es como que nos dijera, yo vine a cumplir las fiestas de primavera, pero ahora en estos últimos tiempos voy a venir a cumplir las fiestas de otoño, que son, como dice ahí en el cronograma, después del 23 de Sivan, que era el tercer mes, viene Yom Teruah, Yom Kippur y la gran fiesta de Sukkot, el milenio. Aleluya. Y después viene Adar, el 12º mes. Pero el pueblo, te vuelvo a insistir, tuvo la libertad en la gran fiesta de Pesach que ya se aproxima, ¿sí? Así todo, en Purim vemos, al final del libro precioso de Esther, vemos, no vamos a ir para allá, pero dice que mucha gente que no era parte del pueblo se judaizaban por temor, porque vieron el poder del Elohim de Israel. Parecido, ¿te acuerdas? En el libro de Jueces, capítulo 1,
Josué capítulo 1, en el libro de Josué capítulo 1, Rahab, lo mismo en Egipto. Rahab le tiene temor al Elohim de Israel y hace Teshuvá, porque sabía los milagros que con Moshe y Aarón el Elohim de Israel había hecho, había abierto el mar del Junco, y había temor en Jericó, al Elohim de Israel, y muchos por temor se convertían. Lo mismo va a pasar en estos últimos tiempos. Muchos, así como pasó en los tiempos de Esther, muchos de las naciones creyeron y se convirtieron al Elohim de Israel, aunque haya sido por temor, porque dice que se judaizaban por temor. O sea, lo que quiere decir es que volvieron a la raíz hebrea, reconocieron al Elohim de Israel, aunque sea por temor. Hoy sabemos que va a pasar lo mismo. No sé si decir tristemente, pero hay muchos que se van, no es tristemente, se van a salvar, ¿no es así? Pero va a ser por temor en los últimos tiempos, muchos van a ser decapitados, pero aunque sea por temor, en los últimos tiempos lo importante es estar en la salvación eterna. Aunque te insisto que nosotros no somos mártires, queremos tener buena y larga vida, y queremos no solo tener buena y larga vida, sino que el Eterno, por su inmensa compasión y sin tener nosotros ningún mérito, nos otorgue el privilegio de ser parte de su esposa y llevarnos con él en el Natsal. Eso, amados Ajim. Aquí terminamos el tema. Se me hizo, discúlpenme, un poco largo, pero bueno, todo sirve para aprender, y cualquier detalle que quieran, yo voy a subir la administración con las diapositivas para que tú las tengas y las puedas ver en casa y gozarte. Que el Eterno les bendiga mucho, y les mando un gran y afectuoso saludo, un gran abrazo a los varones antes de Pesaj, saludos respetuosos a Hayod, y que haya mucha alegría en nuestros niños en esta gran fiesta de Pesaj del 2023 que ya viene. Shalom, Urajod, amados Ajim, les deseo lo mejor. Aleluya. Aleluya.